Buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo Acosta Fernández, soy estudiante de Ingeniería Agroforestal y en esta ocasión vengo a exponerles el diagrama de Gowin del artículo científico que escogí que se es denominado Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Y esto es un análisis de la fitoirremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. Tenemos que tener en cuenta que los problemas de contaminación son un problema que está directamente ligado al accionar antrópico en todas sus actividades productivas. Casi todo lo que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad está hecho a base de hidrocarburos. Entonces, pues hay que dimensionar cómo este en su inicio puede ser un factor muy contaminante pues para el medio ambiente. Lo podemos observar en las dos imágenes que están aquí. Uno es del derrame en el Golfo de México en el año 2010. Bien, ¿cómo se estructura el artículo científico? El artículo científico consta de unos antecedentes históricos, unos problemas generados y una alternativa de solución. Los antecedentes históricos intentan mostrarnos cuál es la definición técnica de los hidrocarburos, mostrarnos un poco de la historia de cómo han sido las problemáticas ambientales con respecto pues a este tema, problemáticas como el derrame en el Golfo de México en el año 2010 y derrame de Exxon Valdez en Alaska en el año 1989. Y pasamos ya a un ámbito más nacional, como lo ha sido pues los problemas de hidrocarburos en el país, que están directamente relacionados pues con derrames involuntarios, voluntarios y por atentados por grupos a margen de la ley. Esto presentándose principalmente en los municipios de norte de Santander, de Boyacá, de Arauca, de Nariño y del Putumayo. Ya como problemas generados, pues principalmente están eh, en el tema de fuentes hídricas, está la disminución de oxígeno disuelto y la imposibilidad de penetración de la luz solar en el cuerpo acuático, ya que pues los hidrocarburos, el petróleo, al ser menos denso que el agua, pues queda en la superficie. Y al ser un material viscoso, pues imposibilita que la luz solar pues ingrese pues al componente acuático. Y en materia de suelos, todo depende de o sea, podemos hacer como un análisis de cómo es la afectación, teniendo en cuenta el tipo de suelo porque de ahí pues sabemos cuál es la porosidad y también la cantidad de materia orgánica presente. Consecuencias de derrames en el suelo puede ser la afectación a la fertilidad del suelo, la disminución de microorganismos, pues los hidrocarburos tienden a tener o a generar contaminantes que son bastante tóxicos para la vida. Entonces, esas son como las principales afectaciones. En alternativa a solución tenemos la fitorremediación como alternativa escogida pues en este artículo científico. Eh, entonces, pues pasamos ya al tema de principios del artículo, donde pues a partir del conocimiento histórico, pues de los inconvenientes que se han presentado a causa de la contaminación del agua y suelo por parte de los hidrocarburos, pues se demuestran las consecuencias luego de un derrame y pues la fitorremediación, al ser un proceso que integra elementos biológicos, y estos contribuyen a la oxidación, degradación y transformación y completa mineralización de los contaminantes, pues se vio bastante viable para utilizarla en este campo. Tenemos 5 tipos de fitorremediación, que es la fitoextracción, que es cuando la planta se cosecha y luego de que cumple pues, su vida útil se incinera. La fitovolatización se produce pues a medida que las plantas en crecimiento absorben agua junto con diversos contaminantes, y se evapora. La fitodegradación es cuando la planta transforma el contaminante en uno menos perjudicial. La fitoinmovilización es la que provoca la sujeción y reducción de la biodisponibilidad de contaminantes mediante la producción de compuestos químicos en la interfaz suelo-raíz. Y la fitoestabilización se inmovilizan los contaminantes del suelo o el agua por medio de absorción, precipitación y acumulación de sustancias en las raíces de las plantas.
En la parte de abajo podemos observar las plantas que se utilizan principalmente pues en este campo. Hay que tener muy en cuenta que no todas las plantas sirven para la disminución de contaminantes, entonces es importante saber qué tipo de plantas me pueden servir. En el artículo pues se evidencia de una manera bastante clara cuáles son y cuáles son sus propiedades. Ya, pues, pasando a la conclusión, pues tenemos que la fitorremediación muestra una alternativa de solución real y teniendo en cuenta que esta se da a partir de elementos biológicos, ayuda a conservar la estructura ecológica que con otros mecanismos de restauración se perdería. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la descontaminación gira en torno a la extensión de las raíces de la planta. Así que esto, el tiempo del proceso y que no todas las plantas pueden crecer bajo un ambiente contaminado son limitantes que hay que tener en cuenta. Ya podemos ver aquí la referencia y les agradezco muchísimo la atención.